Muy buenas tardes, amados hermanos. Como habíamos anunciado, el día de hoy estaremos conversando con nuestro pastor José María Ramos, nuestro pastor de la ciudad de Los Ángeles, acá en Chile. Así que damos gracias a Dios por cada uno de ustedes quienes están en la audiencia en esta hora, oyendo Radio Gracia y Vida, Radio Gracia y Vida, anclados en la fe, es nuestro eslogan de esta radio. Damos muchas gracias a Dios por este día de hoy. Antes de comenzar con esta conversación y entrevista con nuestro amado pastor, lo haremos elevando una oración a nuestro Dios para que Él nos dirija en todo, Él sea dirigiéndonos de principio a fin en lo que sea esta conversación, y cada una de las experiencias compartidas por nuestro pastor sea de bendición para cada uno de mis hermanos quienes están oyendo en esta hora, y también quienes tendrán la oportunidad de ver el video luego de subirlo a la plataforma como es en Facebook y YouTube. Oramos a nuestro Dios. Amado y buen Dios, Padre celestial, Rey todopoderoso, Gracias, rendimos a ti nuestras vidas, Dios mío. hermanos que tenemos. Inclinamos nuestro rostro en señal de humillación, Padre Santo, pidiendo a usted la dirección, la gracia, que su Santo Espíritu, Dios mío, nos dirija de principio a fin en todo lo que hemos o lo que podamos conversar con nuestro amado pastor, Señor mío, sea de edificación, de bendición para cada una de las vidas de quienes en esta hora están oyendo la radio, como quienes también tendrán la oportunidad de ver el video. Eterno y buen Dios, sean, Señor del cielo, ellos bendecidos por las palabras que salgan, Señor mío, de nuestros labios, que sean palabras dirigidas por su Santo Espíritu, no sean palabras humanas, Dios mío, sino, Señor del cielo, queremos que usted esté presente en todo este asunto, Señor de la gloria, para bendición también de nuestra vida, Dios mío, como también de quienes nos oyen. Ahora encomendamos nuestra vida en tus manos y pedimos tu dirección en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Bienvenidos a cada uno de nuestros hermanos. Bienvenido también, amado pastor José Ramos. Que Dios le bendiga. Bien, Así es, pues. le cedo en esta hora entonces la oportunidad para que se presente a la audiencia. También, en breves palabras, pueda compartir ya sea lo que sienta o lo que usted quiera exponer, parte de su vida. Eh, Así brevemente vamos a ir, o paulatinamente vamos a ir avanzando en lo que es esta entrevista. Primeramente, escuchamos su presentación. Vamos, Pastor José, Dios le bendiga. Amén. Bueno, primero que todo, ¿cierto? Les saludo con la bendición del Señor a todos ustedes, los que están escuchando. Gracias, hermano Jorge, por la oportunidad de hablar del Señor, de compartir con ustedes, que es una bendición también para mi vida, para nosotros. Y bueno, me presento delante de todos, ¿cierto? Mi nombre es José Ramos, soy de la ciudad de Los Ángeles, ¿ya? Eh, Llevo poco tiempo en el ministerio pastoral, hijo del Señor, hijo del Señor. Eh, eh, Tengo dos hijos, mi esposa Lorena, ¿cierto? Con mi esposa Lorena, y llevamos ya 20 años de matrimonio ya, gracias al Señor. Y le doy gracias a Dios porque Él un día, eh, quizás no hace poco tiempo, pero el Señor me llamó, me escogió, me llamó para ser su hijo, así que ese es una, algo que uno siempre recuerda hermoso, el hecho de ser hijo de Dios, el hecho de ser hijo del Señor, creo que nos marca la vida. Estando, ¿cierto? Pequeñito, recuerdo, muy pequeño, mis papás se convirtieron al Señor, ¿ya? Mi mamá era católica, ya mi papá no era católico ni cristiano ni evangélico, ¿ya? Pero de a poco el Señor fue obrando en mi familia, obró mi papá, quien era un hombre bastante apartado y tenía unos temas muy complicados que resolver en su vida. Pero Dios fue tocando y abriendo las puertas para que él en algún momento determinado conociera al Señor. ¿Ah? Luego con el tiempo yo recuerdo, sí, bueno, recuerdo poco eso, pero ellos nos cuentan siempre, pues ya estaba pequeñito. Recuerdo ahí que mi mamá, siendo ella de otra religión, porque
¿cierto? Entendemos que ella rezaba y pedía a Dios porque mi papá estaba sin trabajo y un día tuvo también una experiencia con Dios. Dios vino a hablar con ella personalmente y, y le indicó el lugar donde tenía que ir. Y precisamente fue el lugar donde estaba mi papá asistiendo. eh, y recuerdo que en esa noche de sueño de ella ocurrieron cosas tremendas porque ella vio a las personas en el sueño con quien se encontraba, vio al pastor que estaba en la iglesia con quien se encontró. Cuando se levantó en la mañana sentía en su piel, digamos, el frío cuando el Señor la hizo caminar en la noche en sueño, sentía en su piel el frío en sus pies. Y, y desde ese tiempo ellos se entregaron al Señor, pues nosotros éramos pequeños, 7 hijos, ya, y 7 hijos, ¿cierto? La familia de antes era muy numerosa, ¿verdad? Y ahí continuamos de alguna forma siendo llevados por ellos, nos instruían, íbamos a la escuela dominical cuando pequeños, ¿cierto? Asistíamos a una iglesia pequeñita, porque era pequeñita una iglesia donde asistíamos. Y así fue pasando el tiempo. Ya seguía al Señor en ese tiempo, pero creo que cuando yo ya tenía, a ver, 15, 16 años, quizás 17, creo que empecé a sentir un llamado fuerte del Señor, más que nada. Ah, cuando ya tenía conciencia, empecé a sentir ese llamado fuerte del Señor. Y el Señor me indicaba hacia dónde ir. La verdad que me sentía muy tocado. Participaba mucho en convenciones, en actividades, cosas dentro de la congregación, la actividad de la iglesia, pero había algo en mi corazón que también me quemaba, me llevaba. Y dentro de todo, bueno, dentro de todas las cosas que vamos a conversar, igual por eso decir que yo recuerdo una oportunidad tanto que ya teniendo mi primer trabajo, ya era 18 años más o menos tenía, bueno, ya no tengo tampoco, son muchos más, con la gracia del Señor, obvio. Y recuerdo que hubo una oportunidad donde igual tuve que dejar mi trabajo porque sentía fuertemente un llamado a participar en algunas actividades con respecto al conocimiento de la palabra. El Señor me tocó y hablé con mi pastor y me dijo, bueno, haga lo que el Señor le estaba indicando hacer. Así que dentro de toda mi vida cristiana, obviamente, ahora eh, han pasado muchas cosas, muchas cosas muy enriquecedoras. Bueno, todas son enriquecedoras, pero también momentos difíciles. Eran momentos difíciles que a veces hay que, hay que digamos, mantenerse donde el Señor lo plantó, donde el Señor lo puso, ¿ya? Así que bueno, esa es mi presentación. En este momento ya llevo 2 años llamado al ministerio pastoral, ministrando una iglesia no pequeña, ya, acá en la ciudad de Los Ángeles, y mi iglesia, la cual yo, digamos, estamos ministrando al Señor, estamos trabajando en la obra, en la iglesia evangélica del Verbo de Dios, ya. Y aquí estamos, esperando lo que Dios, siempre obedeciendo y digamos de alguna forma haciendo o escuchando lo que el Señor quiere, hacia dónde vamos, porque esta obra es del Señor. Hermano Jorge. Es importante escuchar también parte de su experiencia con respecto al llamado de Dios, al ministerio, que es algo primordial porque entendemos y sabemos y lamentablemente vemos también en estos tiempos que hay muchos que anhelan el pastorado y también el apóstol lo dice, quien desea el obispado, buena obra desea. Sí, claro. O primeramente tenemos que nosotros entender y como cristianos eh, hemos aprendido que primero está el llamado. Primero está el Sí, llamado de Dios, porque quien no es llamado y toma así a la ligera por tan solo un capricho, un gusto, un deseo que ha tenido en su corazón de poder ejercer este ministerio, es algo de peso. Yo en realidad, en lo que por misericordia de Dios llevo en el Evangelio, he visto verdaderos llamados de Dios
y lamentablemente he visto también quienes han deseado ocupar este cargo en el ministerio y que en realidad cuando no han sido, ¿cierto?, llamados por Dios, algo frustrante, algo que lleva a un desastre y es por lo que muchas veces se ve desprestigiado el Evangelio, eh, Así es. que han querido autoproclamarse a sí mismos como pastores y lamentablemente no llevan a un buen fin. Pero importante es cuando está el llamado de Dios, la confirmación y la preparación, porque me imagino, como decía usted, que ciertamente todo lo que nosotros vivimos en el Evangelio, lo que vivimos bajo la voluntad de Dios, son hechos enriquecedores para nuestras vidas, que fortalecen Sin duda. nuestro carácter, nos forma el Señor como Él quiere, pero el proceso muchas veces no es de mucho agrado. Hay procesos que son muy duros y, y esa es muchas veces una preparación que sufre quien tiene el llamado de Dios. Eh, Así es. sé que, por decir, nosotros pasamos como cristianos, hijos de Dios, adversidades, pruebas y dificultades, pero creo que quien está llamado a un ministerio como el pastorado o maestro, muchas veces las pruebas son mayores, las dificultades son mayores. Y sí entendemos nosotros que la fuerza y la gracia proviene de Dios. Hay, Así es. hay personas que pueden decir cómo usted puede estar en pie, cómo usted puede estar parado y vivir como si nada con todo lo que ha vivido. El cristiano no es superhéroe. El hombre que cree en Cristo no tiene superpoderes, no es un campeón que ha podido enfrentar las dificultades y ha podido salir invicto, sino que si estamos en pie es tan solo por la gracia y la misericordia de Dios. Eh, Efectivamente. Bien, el hecho de que también, como mi pastor decía, contar o pertenecer a una familia de un gran número, ya eso es algo que nos da a nosotros una muestra de que no ha sido tan fácil la vida en este sentido, porque una familia numerosa, mucho más cuando los padres en primera instancia no son cristianos, se sufre en gran manera un hogar sin Cristo. Luego ya, gracias a la misericordia de Dios, cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él forma parte de nuestra familia y el fundamento de nuestra familia, ya las cosas es distintas, ya la cosa cambia, ya la cosa es más fácil. Pero aún así, creyendo en Dios, lo digo porque también yo pertenezco a una familia, bueno, no tan numerosa como la suya, pero somos 5 hermanos y, y viví en mi infancia también sufriendo necesidades, un padre lejos de Dios, sin temor de Dios. Entonces sufrimos nosotros esas consecuencias y luego cuando ya Cristo aparece a su vida, hace un llamado a mis padres, comenzamos también de muy niños a vivir ya una vida diferente. Pero como digo, no exento de necesidades, porque a pesar de que somos hijos de Dios, a veces también falta el pan, a veces también falta en el hogar, y lo que a nosotros como niños a veces no entendemos, no comprendemos estas cosas, pero yo creo que ya desde niño, porque generalmente uno, como decía usted, pastor, eh, quien siente ese llamado a una determinada edad, cuando ya empieza a tomar conciencia, pero nosotros, según los designios de Dios y su palabra, entendemos que Él, como así como el llamado de Jeremías, esto dice que desde el vientre de su madre lo escogió Dios. Y creo que es así con cada varón de Dios. Creo que es así y aún más allá, que aún desde antes de la fundación del mundo, Dios dice que pensó el bien que tenía para nosotros. Y por lo tanto, es por eso también bueno mencionar parte de su infancia, de la familia de la cual viene,
porque nos damos cuenta que en todo momento Dios fue con usted, desde el Sí, momento de su concepción, siempre digo del momento de que nosotros comenzamos a tener vida dentro del vientre de nuestra madre, ya Dios desde allí comienza a hacer con nosotros hasta ahora. Así que también doy gracias a Dios por permitirme a mí poder conocerle a usted, pastor. Hemos tenido la oportunidad de compartir en algunas oportunidades, han sido pocas, pero buenas, sí, gracias a Dios. claro. Hay los recuerdos en los que hemos podido compartir y es por ello también que en cierta manera en este tema que estamos comenzando, como es la radio, eh, creo que Dios es el que insta a nosotros, pone en nosotros el querer como el hacer. Pintó el Señor en mi corazón de poder conversar con usted, como digo, porque nos conocemos ya, ¿cierto? Un poco, eh, y debido, ¿cierto? A ese conocer que tenemos entre ambos, yo he invitado a que podamos conversar en esta hora y esperando que esta conversación también sea de bendición para muchos. Lo principal, como digo, si en este momento hay quienes estén oyendo la radio y estén deseando en su corazón de poder ejercer el pastorado, por decir así, es buen deseo el que hay, pero primero debe considerar y sentir en su corazón el llamado del Sin duda. pastor José. Sí, yo tomo las palabras que dice hermano Jorge, cuando dice Dios produce el querer y el hacer. Yo creo que Dios, desde, eh, desde el inicio de nuestros días, Él está provocando algo, siempre. Siempre está moviendo las cosas para que todos en el tiempo se cumpla su propósito, ¿ya? ¿Ah? La Escritura dice que cada uno fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, hay algo que Dios tiene preparado para cada uno. ¿Ah? Y sin duda que el deseo del pastorado, del evangelismo, del maestro, o del servicio, de la administración, del liderazgo, lo que sienta tu corazón, de alguna forma es un llamado de Dios. Pero es también importante que esto sea confirmado de alguna forma por el trabajo que Dios hace en el tiempo. Hay un proceso, y generalmente hay muchos que dicen, no, no, esto no es, pero Dios va moviendo las cosas. Dios va sacando y colocando cosas en el momento y en el tiempo para que todo llegue a lo que Él quiere que llegue. ¿Ah? Es así. Entonces, creo que debemos como entender esto. Yo lo vi en mi vida, yo lo he comprobado en mi instancia. Yo incluso he dicho, no, Señor, pues, o sea, esto no hay, pero Dios ha movido las cosas de tal forma que uno, claro, entiende perfectamente que hay un mover de Dios. ¿Ah? De hecho, bueno, me ha ido pasando, y esto fue más fuerte de hace unos pocos años atrás, es donde Dios comenzó. Yo trabajaba en una empresa, turno de día, de noche, fin de semana, siempre estaba ahí. Igual participaba en mi iglesia, en la música, en las predicaciones, todo eso, activamente. Pero Dios fue moviendo situaciones que yo no entendía por qué. Eh, y no pensábamos, ni tampoco pensábamos, yo jamás pensé, yo creo que a muchos les pasa, que uno no sabe muchas veces el tiempo preciso donde Dios va a traer el cambio, o Dios va a consumar su propósito. ¿Ah? Porque Dios sí lo va a hacer, Dios sí lo va a hacer. Entonces, fueron muy fuertemente los últimos años en mi vida, pasaron situaciones en mi trabajo, comenzaron a ocurrir cambios de horario que me permitían ahora estar más tiempo, y poner mi vida más directamente al servicio de la obra del Señor. Luego, yo recuerdo antes de que el Señor confirmara este llamado, fue que Dios me sacó del trabajo. Yo no supe qué pasó. Y examinando, digamos, mi vida laboral y todo,
Creo que una de las personas más capacitadas que estaba donde yo trabajaba era precisamente quien le habla, pero en la parte laboral. Pero Dios tenía otro plan. Yo no sabía por qué. Dije, Señor, ¿pero por qué? Y en poco tiempo entendí por qué. Ya en poco tiempo fueron cambiando la situación donde Dios me estaba mostrando que ya era el tiempo de tomar una decisión y obviamente fue así. Entonces, Dios prepara todo, Dios prepara todo. Y como dice Jorge, esto ocurre, el Señor planifica todo desde antes de la fundación del mundo. Eh, Cuando Él, en nuestra concepción, en el caso de Jeremías, le dice, antes que nacieses, ¿cierto? Te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Ah? En el caso de Pablo, no sé, pues imagínense Pablo, un hombre que fue fariseo, judío, especialista en la ley, ¿cierto? Con mucha capacidad intelectual, autoridad, ¿cierto? Pero él no sabía que en algún momento, un camino a Damasco, ¡plum!, el Señor lo iba a cambiar e iba a cambiar su historia. Entonces siempre hay un tiempo. Y cuando Dios le habla a Pablo, él le dice que él lo había destinado desde el principio, pero él no sabía. Entonces, esto ocurre así. No es que uno podría decir, ya yo voy a ser pastor, o yo voy a ser evangelista, o yo voy a servir en esta obra, voy a trabajar de misionero. No, siempre, obviamente, hay que ir esperando en el Señor. Y Él hace todo. Ahora, yo recuerdo una vez que, pensando en esto, como tú me preguntas sobre estas cosas, y bueno, le cuento todo. Pensando en un momento, dije, Señor, pero bueno, yo igual había quedado responsable de la congregación Aguas Pastoreadoras. Y le dije, Señor, mira, yo no sé, yo le dije, Señor, yo me acuerdo que tu siervo Moisés dijo esta expresión, dijo esto, él dijo, Señor, si tú no vas conmigo o con nosotros, no nos saques de aquí. Entonces yo le dije, Señor, si tú no vas conmigo, entonces yo no puedo decir que sí, no puedo tomar una decisión hacia ese lugar. ¿Ya? Iba caminando en la calle. Eh, Pasaron yo creo que 15 segundos de lo que yo dije con mi boca. De repente sentí un mensaje que llegó a mi teléfono y una persona escribió ahí y decía eh, lo que dice justamente el versículo siguiente. Yo estaré contigo, dice, y te daré descanso. Entonces, todas esas cosas van confirmando porque uno dice, Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Ya? Van confirmando un llamado. Y uno en eso se aferra porque, como decía nuestro hermano y como decimos, dice la Escritura, aquí esta batalla no es con la fuerza humana. No es un tema que uno pueda ser capaz o no capaz. No somos capaces para ejercer ningún servicio en la obra. Dios nos capacita, es su gracia, solamente su gracia. ¿Mm? Entonces uno ahí va entendiendo que Dios está en esto. De hecho, una vez, cuando me nombraron, yo dije, Señor, no, o sea, no dije, aquí está la mía, nunca pensé en eso. Dije, Señor, yo necesito que tú me confirmes, porque incluso yo conversé con los ancianos que eran de mi iglesia y dije, muchachos, yo estoy preocupado, realmente estoy preocupado. Y un día estaba en mi casa, Señor, ¿qué pasa? Necesito que me aclare esto. Entonces yo escuché en mi corazón y él me dijo, y escuché el versículo de la palabra, que me dijo, no me elegiste tú, a mí, yo te elegí. Entonces, todas esas cosas a uno lo van confirmando de alguna forma y ve claramente que no hay una decisión personal de tomar, como que decir, ya yo voy a hacer esto, no, sino simplemente a nosotros nos queda decir que sí. A nosotros nos queda decir que sí, porque la obra es del Señor. Y cuando ahora dice nuestro hermano, sí, son situaciones complicadas porque hay que enfrentar muchas dificultades, hay que estar adelante, en el frente de batalla, ¿ya? Pero la confianza que uno tiene es que no estamos solos. ¿Ah? Y en todo, bueno, y a todos les digo en esta tarde ya, casi noche, los que nos escuchan, amados, si el Señor ha decidido hacer algo contigo, Él está contigo. ¿Ah? No te preocupes, Dios va a hacer.
solamente debes confiar, debes creer, y la palabra nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Mm? ¿Saben qué? Bueno, rescatable es mi pastor, y lo grande de esto es cuando Dios mayormente nos confirma por su palabra, porque sabemos que su palabra es inerrante y la profecía mayor. Y Sí, qué más grande confirmación, qué más grande confirmación cuando uno, porque creo que a cada uno de los cristianos nos ha pasado en algún momento, o gran parte de nuestra vida cristiana, cuando estamos en alguna interrogante, cuando estamos en alguna duda, cuando no tenemos bien claro qué hacer. Y muchas veces Dios por ah, su palabra nos habla. Hay experiencias que, hermanos, aún por un pan de vida, aún por un mensaje, como decía mi pastor, un mensaje de texto allí, una palabra de Dios compartida por un varón de Dios o alguien que ha sido sensible a la voz del Espíritu y ha compartido una palabra de parte de nuestro Dios. Y así es. esto es lo más glorioso, esto es lo más grandioso, y cuando pasa eso en nuestras vidas, en lo personal, nosotros somos los mayormente convencidos de que es Dios, de que es Dios quien trata, quien obra, y cuando tenemos ese respaldo de Dios, ya yo creo que a nosotros no nos importa nada. No nos Mm, importa qué dirán, no nos importa qué piensan, no nos importa si agradamos o no, sino que nos importa que Dios es con nosotros. Porque como así es, decía mi pastor y las palabras de Moisés, si tú no vas conmigo, yo no doy un paso. así es. Podría haberse confiado en esa multitud de gente. Sí, Tenía miles que estaban con él, y él podía decir, yo voy tranquilo, voy confiado porque tengo miles a mi lado. Pero él no vio eso, no vio la multitud, vio si Dios iba con él. Si no iba, no le importaba la muchedumbre, no le importó si eran miles o millones quienes estaban con él, porque, y es lo que, bueno, en este caso, también me uno al llamado del pastor, que quienes están, ¿cierto?, oyendo y sienten esto de que Dios está trabajando en su vida y están siendo preparados y han sido llamados para ejercer un ministerio dentro de la obra de Dios. Lo importante es que Dios esté respaldando, que Dios esté en el asunto, que Dios esté con nosotros. No importa que muchos puedan venir y decir, no, aquí estoy yo para apoyarte, aquí estoy yo. Ciertamente también es bueno cuando encontramos a alguien en quien apoyarnos, en quien confiar, pero nuestra mayor confianza debe estar puesta en nuestro Dios, porque así sabemos es. que Él no falla. Y la obra es de Él, la obra es de Dios, la obra, Él la comienza, Él la termina, y Él trabaja con nosotros mediante el caminar y mediante el obrar en la viña del Señor. Dios va haciendo en nuestra vida. Eh, Así es. Siempre, bueno, la entrevista es a usted, yo no voy a conversar, no voy a conversar de mí, pero, pero sí puedo dar fe de esto tan grande, que cuando recibimos nosotros un respaldo de parte de Dios por su palabra, eso conforta mucho nuestra vida, Así conforta es. a nuestro corazón. En muchas de las decisiones que he tomado como en la vida cristiana, en donde hasta pastores mismos han venido y a decirme, estás mal en tu decisión y tú lo que hiciste no es así. Pero cuando yo he entendido claramente que ha sido Dios quien me ha guiado mis pasos, yo en realidad hago caso omiso a lo que puedan decirme, a lo que puedan hablar, lo que pueda oír a mis oídos, porque como dijo el apóstol Pablo, yo sé muy bien en quién he creído, yo sé muy bien a quién le he creído. Y lo primordial es esto, lo primordial es aferrarnos a su palabra es inerrante, su palabra no se equivoca, no falla. El hombre sí, porque dice en parte profetizamos, o en parte conocemos, en parte profetizamos. Entonces, no hay aquí otra alternativa nuestra que confiar solamente en la palabra de Dios, Así es. que es fiel, es verdadera. Mi pastor José mencionaba ahí en una parte sobre la música. Eh, ahí, bueno, también lo he visto, y quiero que haga la invitación también, porque lo he visto en Facebook ciertos días, no sé en realidad qué día, los horarios. Entonces, para que invite a los hermanos que están oyendo,
quienes también deseen participar con usted en las transmisiones, las cuales usted hace para que en este momento lo pueda hacer y puedan los hermanos unirse en el momento que tengan oportunidad de hacerlo a la transmisión que hace mi pastor de su iglesia. ¿Amén? Así que para que mencione los días, los horarios y puedan muchos hermanos también acompañar. Claro, no hay problema. Ahí mencionamos los horarios y bueno, la semana nos estamos reuniendo por Facebook Live, ¿cierto? En vivo en los días martes, los jueves y los domingos. Y comenzamos a las 9 de la noche, a las 21 horas. Así que ahí a todos los que quieran participar, no hay problema, hay palabra del Señor, hay ministración, oramos por los enfermos, oramos también y especialmente hablamos palabra, porque eso es lo que necesitamos como personas, palabra de Dios, que la palabra es viva, ¿cierto? Y nos hace tan bien, ¿ya? Y de hecho la palabra del Señor cambia el corazón, cambia la historia de una persona, etcétera, ¿ya? Y nos pone en línea con Dios, ¿ya? Además quiero agregar que, aparte de todo lo que, como estamos, me está preguntando, ¿cierto? Además de todo lo que, de esa experiencia también, obviamente hay muchas profecías que Dios me dio y cosas, pero siempre he sido, como dice Pablo, examine las profecías y he sido bastante tranquilo y esperando nada más, eh, porque hay que examinar, no hay que, digamos, eh, pensar que todo lo que se nos dice va a ser así, porque debemos pensar, saber también que no todos los que hablan de parte de Dios a veces hablan de Dios. Hay muchas personas que hablan y que no, las profecías no son profecías, hablan de su corazón. Entonces, igual, las profecías hay que examinarlas, también recibir profecía y todo eso. Pero yo sentí más fuerte el llamado, la confirmación de esto en todo lo como Dios fue moviendo las piezas en el tiempo. Yo creo que en un periodo de 2 años comenzó a hacer a esto apurarlo mucho más. ¿Ah? Y en 2 años me pasaron muchas cosas. ¿Ah? Y esto produjo esto en mí, la fe que necesitaba para tomar la decisión, y obviamente recordar siempre que uno siempre le dice sí al Señor, siempre. Yo recuerdo una oportunidad, a ver si también les cuento. Recuerdo una oportunidad que estábamos allá en una reunión y les pedí a los hermanos, les dije, ¿sabe que hoy día vamos a hacer una decisión importante, vamos a ver quién va a quedar responsable mientras? Pero primero les dije, a ver, vamos a elegir también algunas personas que trabajen en el área del diaconado, etcétera. Y yo me recuerdo claramente que en esa oportunidad les dije, hermanos, no tienen que decirle no al Señor. No se miren ustedes. Así les dije. Si ustedes son nombrados, no se miren ustedes, sino confíen en el Señor, ¿ya? Y pónganse en servicio al Señor. Yo les dije, hemos aprendido siempre que al Señor no debe decírsele que no. Siempre amén y decirle sí al Señor. Esas fueron mis palabras, recuerdo. Ya pasó todo. Cuando llegó el momento de elegir la persona que iba a estar momentáneamente responsable, porque éramos un cuerpo de ancianos todavía, eh, bueno, en mi caso personal, mi familia no es parte de la congregación, está en otra congregación. Y con mi esposa decíamos, no, nosotros no creemos, porque no somos como hay más familias de otras personas. Ya, y alguien nos nombró, y entonces yo recuerdo que dije, no, pues, ¿por qué? Y ahí me dijeron, hermano, te acaba de decir que no hay que decirle así al Señor. O sea, ahí entendí yo que Dios estaba inclusive usando mi boca para que yo no echara piedra. Entonces, son cosas que uno después las piensa, pero ¿cómo? Y todo va calzando, y de hecho pasaron muchas cosas más que fueron calzando. El Señor me sacó en algún momento de algunos lugares, me puso en otros, y así va haciendo el Señor, pues, en un corto tiempo, y ahora, bueno, ya llevo 2 años solamente, estoy recién comenzando, digo yo, estoy siendo guiado por el Señor en esto, con mucho cuidado, con mucho respeto a la obra, eh, con mucha prudencia también, pero también con la responsabilidad de pensar y de estar preocupado por todo, porque creo que, como dice la Escritura,
al que más se le da, más se le demandará. Entonces, no podemos decir, esto no, no. Tenemos que estar ahí en el campo de batalla, al frente, ¿cierto? Y debemos cuidarnos en todos los aspectos. Pero a lo que a uno, digamos, yo creo que los pastores todos dicen lo mismo, incluso los líderes, para no hablar de pastores, sino los líderes siempre dicen, lo que nos mantiene ahí es la gracia del Señor. Y es confiar en ese poder y en su gracia. Nada más, porque seguimos siendo personas. No hay superhéroes, como decía nuestro hermano Jorge, super cristianos que se pongan una capa y vuelen. No. Somos todos iguales. Jesucristo murió por todos nosotros, pagó el precio y tenemos el mismo valor delante de Él. Pero el Señor nos respalda. En el lugar donde estemos, tenemos más lucha, el Señor está ahí. Así que esa es nuestra fe. Hay un texto que dice, hermano, yo recuerdo ese texto, ya lo comento con algunos hermanos, le digo, el caballo se prepara para la batalla, ¿cierto? Pero el Señor es el que da la victoria. Y yo les digo, bueno, ahí así conversamos, yo soy como el caballo. El Señor es el que da la victoria. Nada más, ¿cierto? Así es, mi pastor. Bien. Antes de terminar este bello momento que hemos podido estar conversando, y antes de que también nos comparta una breve reflexión de la palabra de nuestro Dios, quería pedir algo, no le dije antes, pero no sé si se podrá. De ahí que pueda cantar al Señor, una alabanza, no sé si tendrá. Ay, Dios mío, sí. Y si yo me bueno, voy a tratar de acompañarlo. Hay que pueda cantar a Dios, un himno conocido, no sé, una alabanza. ¿Sí que se puede? Claro, ¿Sí? sí, no hay problema. A ver si tengo una guitarra aquí, ¿eh? Déjeme acompañarme con guitarra. Le damos los minutos. Bueno. ¿Sí? Bien, amados hermanos, estamos aquí en nuestra entrevista con nuestro pastor José Ramos, de la ciudad de Los Ángeles, con la ayuda del Señor. También queremos invitarles a reflexionar sobre la palabra de Dios que Dios adelanta el día de hoy por los labios del amado pastor. Pastor, le escuchamos para la gloria del Señor. A ver. Voy a cantar esta alabanza que la tengo en mi mente en este momento. Hay poder en el nombre de Dios, fortaleza en el nombre de Dios, esperanza en el nombre de Dios. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. La gente se agolpa en las calles para ver a ese Galileo, solo un simple carpintero, algunos aseguran, aunque muchos se arrodillan ante él. En sus ojos brilla ese poder que ve del hombre su corazón. Sabe lo que piensa Dios, hasta habla como él, porque viene en el nombre de Dios. Hay poder en el nombre de Dios, fortaleza en el nombre de Dios, esperanza en el nombre de Dios. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Cuando mis planes veo fracasar,
mis fuerzas casi agotar, cuando nada hay por hacer, solo de Dios depende y confiar en su poder. Cuando clamo en su nombre, su fuerza está en mi debilidad. Puedo sus planes saber y su mano extender cuando clamo en el nombre de Dios. Hay poder en el nombre de Dios, fortaleza en el nombre de Dios, esperanza en el nombre de Dios. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Amén. Hay poder en el nombre del Señor. Ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Así es. Bien, mi pastor, gracias por complacernos en esta alabanza y también una hermosa letra que nos invita Sí. y también respalda lo que hemos podido conversar, que todo lo que emprendamos, todo lo que hagamos, a lo que seamos llamados, siempre nuestra confianza puesta en Dios, en el Señor Jesucristo. Van a haber días en que nos van a faltar fuerzas, y es lo grande y lo que realmente a mí en lo personal me conmueve mucho y me toca en meditar en esa palabra gloriosa en que Dios dice que Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Así es. Esa muestra de que solamente nosotros dependemos de Dios. Nosotros es cierto que aún como cristianos, creyentes, va a haber quizá la oportunidad que vamos a caer. Y cuando caemos no tenemos la fuerza para levantarnos. Pero es Dios quien nos levanta. Y es Dios que nos sostiene, es Dios que nos sustenta, es Dios que nos guarda, es Dios que nos libra. O sea, siempre es Dios y toda la gloria sea para Dios. Siempre he dicho en mis partes de predicaciones que puedo realizar o conversaciones que puedo tener, siempre digo, nosotros decimos servir a Dios, pero quien realmente nos sirve es Dios. Porque es Dios quien nos alimenta, es Dios quien nos sostiene, es Dios quien nos levanta, es Dios quien nos afirma. Todo proviene de Dios, todo proviene de Él. La gracia, su misericordia, es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Por lo tanto, Dios, mire, la grandeza de Dios, Dios siendo tan alto, tan sublime, tuvo que humillarse para venir a quedar a la altura nuestra y poder servirnos, estar aquí. Él nos invita a su mesa, Él nos alimenta, todo proviene de Él, todo proviene de Él. Así es. Todo está en torno a Él, todo gira en torno a Él. Y esto es lo que a nosotros nos hace mirarnos y conocernos como somos y reconocernos que nada más somos míseros mortales, que no, en nosotros no hay poder alguno, como hay sermones motivadores en los cuales dice, despierta el campeón que hay en ti. Pero realmente nosotros somos pecadores, nada más que eso, merecedores de la misericordia de Dios, y que si estamos en pie tan solo por su misericordia, por su gracia, porque Él nos sostiene. Una vez más digo, no hay campeones, somos pecadores necesitados de un Dios salvador, de un Dios misericordioso, de un Dios que está presto, oído presto a quien venga a Él con un corazón contrito y humillado. Bien, gracias, pastor, por compartir nuestra alabanza que nos hace meditar, reflexionar también en el poder y la gracia de Dios. Así que queremos también oír una palabra de parte de Dios, usando su vida, que nos pueda compartir. Claro. Bien, compartimos una palabra.
Sí, por supuesto, no hay problema. Compartimos una palabra del Señor y a ver, y bueno, y la situación del apóstol Pablo en un momento de su vida está en Corinto y está escribiendo una carta. Entre todas las cartas que escribió, él decide escribir una carta a los hermanos de Roma, ¿ya? Y quiero compartir esto, está en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 18, ¿ya? Versículo 18, capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Vamos a compartir esta palabra del Señor y dice de esta forma: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y dice después el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Oremos un momento al Señor. Padre, le damos muchas gracias por este tiempo que tenemos de compartir una palabra, de conversar, de contar de cómo tú has hecho maravillosamente con cada uno de nosotros, cómo tú tienes poder para transformar las cosas. Muchas gracias por todo, pero queremos, Señor, en esta noche que tú puedas fluir en los corazones de aquellas personas que nos van a escuchar. Todos aquellos reciban tu bendición, Señor, y que el reino de las tinieblas ahora pueda ir retrocediendo en el nombre de Jesús, porque vamos a hablar de tu bendita palabra. Gracias porque el enemigo está derrotado, vencido, y en este momento, Señor, tu palabra va y correrá y será glorificada en los corazones. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición por todos. Amén. Bien. Hay un momento, como les decía recién, en la vida del apóstol Pablo, donde él está en la iglesia de Corinto escribiendo esta carta a los hermanos de Roma. Pablo no es el autor, no es el fundador de esta iglesia, no, pero él tiene un deseo de estar con ellos. Lo dice en el capítulo 1, en algunos versículos, que él desea ir a Roma y desea, por último, no por último, perdón, dice, desea él confirmar algún don espiritual, ¿ya? Y también desea hablarle del evangelio que él ha recibido directamente del Señor, ¿ya? En su presentación, obviamente, una presentación bien larga del capítulo 1, él expresa que él viene a hablarles del evangelio de Dios, que él ha recibido, que estaba profetizado, dicen algunos versículos en los capítulos 1, que estaba profetizado desde antes en las Santas Escrituras, ¿ya? Referente a Jesucristo. Entonces, cuando Pablo sigue esta historia más adelante, él dice la razón, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿ya? Y ahí explica, él dice, para todas las personas sin excepción, al judío, dice claramente, y también al griego. Luego sigue explicando las razones por qué él quiere hablarle del Evangelio y llegamos al texto que acabamos de leer y él explica claramente y dice, la ira de Dios se revela contra los hombres. Debemos entender claramente y debemos ojalá percibir en nuestro corazón en esta tarde que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios es amor y en su justicia Dios establece que el hombre es culpable por sus obras. ¿Por qué? Porque el hombre detiene con injusticia la verdad, dice el versículo 1. Y en este versículo 1 está, perdón, el versículo 18, dice que la ira de Dios está siendo mostrada muchas veces contra el mundo, y ha sido mostrada contra el mundo. Recuerden el diluvio, los que han leído la historia del diluvio, el hombre se apartó de Dios, ¿ya? Y Dios envió un castigo sobre la humanidad, salvando a pocas personas, quienes, digamos, continuaron con la raza humana y continuaron, digamos, con el propósito de Dios.
de salvación por la humanidad, ¿ya? Pero sin duda que estos versículos que acabamos de leer nos indican claramente que Dios se ha dado a conocer, que no tenemos excusa como persona por decir, ¿dónde está Dios? ¿Está lejos? ¿Está allí? ¿Está acá? No, no tenemos excusa. La primera revelación y la más básica que Dios se ha dado a conocer es la creación. Cuando uno mira el universo, yo miro las estrellas, la luna, el sol, las flores, las plantas, los árboles, ¿ya? Dios se ha dado a conocer. Dios se dio a conocer en la creación, dio a conocer su gloria, su poder, su deidad, su grandeza. ¿Ah? Si miramos y consideramos quién hizo todo esto, no nos queda otra cosa que decir, hay un creador, hay un Dios que lo hizo, ¿ya? Pero en esta situación, dice la escritura que acabamos de leer, que el hombre se ha apartado de Dios, habiendo conocido a Dios, habiendo sabido y sabiendo que Dios hizo la creación, que Dios lo hizo a él, no le ha glorificado. El hombre en sí en la historia se ha apartado, ¿cierto? Tomando imágenes y haciendo idolatría, se ha apartado en sus razonamientos, pensando tardando en entender las cosas creadas del universo desde otro punto de vista, dando culto a los animales, a las criaturas, dando culto a la naturaleza, ¿ya? Apartándose de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice claramente que por esta misma situación, por el hombre tener la creación delante de sus ojos y no reconocer a Dios, no tenemos excusa. En esta revelación básica aquí en la creación, ¿ya? El hombre no tiene excusa. Y más aún ahora, bueno, y los versículos siguientes, el apóstol Pablo muestra cómo el hombre, de acuerdo a las decisiones que ha tomado, sin considerar a Dios, se ha ido apartando, se ha ido pervirtiendo, ha ido cambiando lo natural por lo antinatural, se ha ido apartando de Dios, se ha ido revelando, ¿cierto? Y ha dicho ser sabio y se ha hecho necio. En este capítulo 1 de estos versículos adelante, nos declara muy explícitamente que cada ser humano somos responsables de las decisiones que tomamos, y nuestras decisiones sin considerar a Dios nos hacen culpables. Nos hacen culpables. Nos hacen responsables delante de Dios. No podemos decir que no, porque Dios se ha mostrado en la creación. Y más aún, ahora, a través de su Hijo Jesucristo. Nos indica claramente esta palabra, cómo el hombre se apartó de Dios, y seguimos leyendo los versículos siguientes, muestra la condición del ser humano, la que tuvo al principio, la que tuvo hace años atrás y la que tiene ahora. ¿Ya? De un hombre que se ha apartado de Dios y que no puede justificarse delante de Dios porque sus obras son malas. ¿Ah? Muestra una calidad de un hombre egoísta, un hombre idólatra, una persona, una sociedad hoy día que es implacable, que no tiene afecto natural, una sociedad hoy día que no ama a su prójimo, digamos, somos murmuradores, detractores. De alguna forma, esta parte de la Escritura nos indica nuestra culpabilidad, nuestra responsabilidad delante de Dios, y que cada uno de nosotros no tenemos excusa. Y que no podemos arreglar nuestra vida conforme a nuestras obras, porque nuestras decisiones personales siempre han ido en rebelión a la voluntad de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos indica claramente que la única forma de que el hombre sea restablecido a la comunión con Dios es el poder del Evangelio. Es el poder del Evangelio, y es a través, no de las obras de las personas, no porque yo diga de alguna forma soy mejor que el otro, en otra situación estoy fallando. No puedo excusarme delante del Señor, ni tampoco me voy a excusar porque yo digo no he visto la creación, no he tomado en cuenta, así que el Señor no puedo. No, el hombre no puede excusarse delante de Dios, ninguno de nosotros. Ni el sabio, ni el rico, ni el pobre, ni el que tenga la educación más grande, no podemos excusarnos. Y aunque pensemos que sepamos mucha y tengamos mucha filosofía,
ni aunque seamos seguidores de los grandes filósofos, Sócrates, Platón y todo eso, no tenemos excusa delante de Dios, pues Dios se ha revelado en su naturaleza, Dios se ha revelado a la creación, se ha revelado a nosotros de la forma más sencilla posible. Y ahora, dice la Escritura, Él se nos ha revelado mediante su Hijo. Entonces, esta culpabilidad nuestra, esta situación nuestra de no tener en cuenta a Dios, nos hace responsables y culpables. Pero Pablo está diciendo, ¿saben qué? Quiero decirles que vengo a hablarles a ustedes del poder del Evangelio, de una buena noticia, ¿ya? Que aunque ustedes, que nosotros como personas, incluyéndose él, incluyéndome yo y todos nosotros, quisiéramos mejorarnos, no hemos podido porque la historia ha mostrado que el ser humano no puede mejorarse a sí mismo, ha avanzado, mire, ha avanzado la tecnología, tenemos celulares, tenemos autos, tenemos todo, comodidades increíbles, pero seguimos mintiendo, seguimos siendo egoístas, seguimos siendo ególatras, seguimos siendo pecadores, no tenemos una relación correcta con Dios de acuerdo a nuestra naturaleza humana. Eso jamás lo hemos podido lograr. No existe la posibilidad humana de tener una relación con Dios y decir, voy a entrar al cielo porque lo que yo hice, porque de alguna forma también fallamos. Somos culpables. Pero Pablo dice que hay poder en el Evangelio, hay poder en la buena noticia de que Jesucristo murió por nosotros. ¿Ah? Hay poder para salvación, hay poder para restauración en el Evangelio de Dios, que es que Jesucristo vino a estar con nosotros, que estuvo con el hombre, murió, ¿cierto? Y resucitó conforme a las Escrituras. ¿Ya? Entonces Pablo dice, porque en el Evangelio, y voy a leer el texto 17, porque dice, porque en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por la fe. Es por la fe en Jesucristo en que podemos tener una relación con Dios. Es por la fe en Jesucristo que nuestras obras o que nuestra vida puede ser justificada y podemos entrar al reino de los cielos por la fe en Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. No son las ideologías ni las capacidades humanas las que nos pondrán a cuenta con Dios. ¿Ya? Somos culpables, la ira de Dios está declarada sobre la humanidad, pero Dios ha provisto una puerta, y esta puerta, Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vida. Por lo tanto, si hoy, en esta tarde, usted no ha tomado una decisión por el Señor, créame, y usted dice, quizás muchos dirán, pero yo no soy tan malo, yo hago buenas obras, yo pienso que puedo ser, soy mejor incluso que aquel hermanito que va a la iglesia, ¿cierto? Algunos dirán, yo tengo educación, no necesito todo eso. Otros dirán, yo tengo mucha riqueza. ¿Ah? No sirve absolutamente de nada, porque por nuestras obras no podemos tener una relación con Dios ni vamos a entrar al cielo. No es por obras, no es por lo que hacemos, es por gracia de Dios, es por la justicia, la justicia que vino a través de la persona de Jesucristo. Porque en un momento Jesús vino, tomó nuestros pecados. La Escritura dice en el Isaías 53, todos nosotros, incluyéndolo a usted, incluyéndolo a mí, incluyendo al vecino, incluyendo al amigo, incluyendo al que está en África, en Asia, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Amigo mío, esto ha sido así. Por lo tanto, somos culpables, merecemos la ira de Dios. Pero el Señor estableció y dijo en su palabra, mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Cargó tus pecados, cargó los míos, para darnos una oportunidad nueva, para darnos esta opción de venir adelante de Jesús, ¿ah? Y de recibirle en nuestro corazón y ahora ser llamados hijos de Dios, ¿ya? Y que esta ira de Dios, por cuanto somos culpables, sea quitada de nosotros. ¿Ah? Cuando leemos estos versículos, claro, vemos cómo Dios establece nuestra culpabilidad. Nadie, absolutamente nadie puede decir que es justo delante del Señor. Su justicia es superior a la moralidad nuestra.
la moral que una vez, en una época distinta a la otra, en un tiempo dijeron que esto era bueno, en años después dijeron que eso era malo, la moral va cambiando, pero la justicia de Dios no cambia, es superior. Y la justicia de Dios y el perdón de los pecados se recibe por medio de la fe en Jesucristo. Por lo tanto, hay un llamado en esta tarde para tu alma. Dios trae este poder del Evangelio, de esta buena noticia, porque el hombre sin Dios va en decadencia, está en caos, caos social, caos familiar, caos personal. Es ahí donde uno encuentra paz, busca satisfacer sus deseos, ¿eh? En la fama, en la riqueza, en muchas cosas, en placeres, pero no tiene paz en el corazón. Pero hay poder en el Evangelio, hay poder en Jesucristo en esta tarde para que puedas recibir paz en tu alma a través de esta noticia, de que Jesús vino a tomar nuestros pecados, ¿cierto? Él dice, más Dios muestra su amor en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo nosotros enemigos. ¿Quién podría morir por un enemigo? No sé si usted tiene algún enemigo, alguien que está a la puerta, en la esquina de su casa, allá en su población o en su ciudad, está esperándolo quizás con ganas de quitarle la vida. Así somos nosotros con Dios. Nos rebelamos, nos apartamos, no tomamos en cuenta a Dios, ofendemos su voluntad, ofendemos su gracia. Pero dice la Escritura, mas Él mostró su amor para con nosotros, en que siendo nosotros enemigos, pecadores de Dios, pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo hizo porque Él sabe que por nuestras obras y por nuestras capacidades no podemos acercarnos a Él, pero Él nos ama. Y hoy día está golpeando tu corazón con esta palabra y hoy día quiere que tú tomes una decisión porque Él quiere cambiar tu historia, quiere cambiar tu vida, quiere colocar un propósito en tu vida y hacer una nueva criatura de tu persona y abrir las puertas del reino de los cielos para que tú puedas entrar también a Él. Muchos dirán, no, si yo hago buenas cosas, soy tranquilo, doy limosna, doy ofrenda, me porto bien con el vecino, a mi esposa la quiero mucho, qué sé yo, me cuido, así que, y pago manda o hago esto y voy a entrar al cielo. No, Señor, solamente a través de Jesucristo. Amén. Al cielo no se entra porque soy bueno, soy malo. Al cielo se entra porque Jesús pagó por nuestras deudas. Y este llamado que el apóstol Pablo lo ve con tanta urgencia, hablarle a los hermanos de Roma, explicarle en qué consiste la justificación o la salvación a través de Jesucristo, es porque Él sabe que es necesario. Por eso hoy día hablamos, porque también es necesario para ti. Es el tiempo donde usted puede decidir ahora, mientras está con nosotros, decidir cuál va a ser el destino de su alma. Todos los días decidimos. Yo decido en la mañana levantarme o quedarme acostado. Decido ir al trabajo o no ir. Decido hacer la dueña de casa, hacer, no sé, pollo con papas fritas o legumbres. Todos los días decidimos y hoy día también tenemos que decidir. Pues hoy día te invito a decidir por Jesucristo. Tus obras pueden ser buenas aparentemente. Tus obras pueden tener algo interesante, pero cada error que cometemos nos aparta de Dios. Por lo tanto, necesitamos el poder del Evangelio. Dios te bendiga con el llamado en esta tarde, para todos los amigos que nos escuchan, para todos los hermanos que nos escuchan. Y si hay algo que Dios puede hacer, ese algo está en una palabra que se llama todo. Todo. Dios todo lo puede hacer por ti. Todo, absolutamente todo. Dios todo lo hizo en la cruz. ¿Ah? Por lo tanto, sal de ese lugar y ven a Jesucristo en esta tarde. Dios te bendiga. Oramos, hermano Jorge. Oramos entonces al Señor. Si hay alguno de ustedes que de alguna forma piensa que Dios está lejos y que se siente culpable por todo lo que ha pasado, venga Jesús en esta tarde. ¿Ya? Si tú sientes que de alguna forma Dios
no te va a entender, o Dios no ven a Jesús. Él te recibe. Si tú habías pensado que está todo bien, amigo, no está todo bien. Pero si quieres que todo esté bien, debes venir a Jesús en esta tarde. Oramos por eso. Padre, en el nombre de Jesús, oramos y te damos las gracias por este momento que tenemos de compartir una palabra tuya, el poder del Evangelio que tiene, Señor, la capacidad de transformar una vida, de perdonar, porque necesitamos tu perdón. Necesitamos con urgencia tu perdón, pues de muchas formas te ofendemos, de muchas formas fallamos, y derrama en esta noche o en esta tarde, Señor, tu perdón sobre las personas que nos escuchan, y que cada uno, Señor, reciba la bendición que tú tienes preparada. Abre, Señor, el corazón, y que tu palabra pueda ser glorificada en cada persona. Si hay alguno que está enfermo también, oro por eso, Señor, por esa enfermedad. Por tu llaga somos nosotros sanados. Sea sanado ahora en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va. Pero oro especialmente por aquellos que han estado enfermos del corazón, del alma, y han estado alejados. Señor, que en este tiempo puedan decidir volver a tus pies. Padre, oro por ellos para que reciban tu gracia y tu perdón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mi pastor. Gracias a Dios por este bello momento, esperando y confiando en Dios, que su palabra hará lo suyo, porque no volverá a él vacía. Confiamos en que Dios obrará y en este momento está obrando en los corazones de aquellos que carecen y necesitan salvación. Por medio de la palabra de Dios cobren vida, porque su palabra es vida y vida eterna. Así que para despedirnos, amado pastor, de este bello momento de conversación, quiero pedir nuevamente que nos complace con nuestra alabanza, algún coro, alabanza que... Sí, pues, cantemos al Señor. A ver. Voy a afinar un poco la garganta. ¿Me escucho bien? Sí. A ver si no sabemos esta alabanza. Si esta canción la cantamos siempre. Vamos a alabar al Señor con esto. Bueno. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Bueno es alabar, oh Señor, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabar, oh Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Amén. Grandes son sus obras, grande es su poder. Amén. Y digno de ser alabado. A él le pertenece honra, gloria y alabanza. Así es. Gracias, pastor, por este bello momento.
Ciertamente cuando conversamos de lo que es Dios, la hora pasa muy rápido. Nos gustaría poder, en lo posible, hacer vigilia conversando, pero también tenemos nuestras ocupaciones y damos gracias a Dios por este momento, gracias a los hermanos que están oyendo también, sean bendecidos de parte de Dios. Y como ya habíamos anunciado, también este video se subirá luego a las plataformas como es de Facebook y YouTube. Usted puede buscar en Facebook Radio Gracia y Vida y en YouTube también el mismo nombre, Radio Gracia y Vida, y eh, pueda nuevamente, si ha sido de bendición esta hora de estar escuchando, o si se perdió parte de la predicación, parte de la palabra, de lo que hemos conversado, puede ir allí a estas plataformas y buscar el video y nuevamente recibir bendición de parte de Dios, porque la palabra es viva, aunque esté grabada ahí, pero la palabra cobra vida en el corazón del hombre. Yes. Gracias, amado pastor. Saludos a su esposa, Amén. sus hijos. Agradecido también y feliz de haber compartido con todos ustedes, con mi hermano Jorge, este hermoso momento. Muchas bendiciones para todos. Amén, mi pastor, y espero que podamos nuevamente en una próxima oportunidad estar conversando algún otro tema ¿Sí? concerniente a la palabra del Señor. Amén. Sí, ahí estamos. Vamos a estar conectados con la gracia y con la bendición de nos avisa, ¿cierto? Y ahí estamos disponibles para lo que el Señor nos diga que tenemos que hacer. Amén. Amén. Gracias, pastor, por su disposición. Muchas gracias, Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga. Chao, chao.